Miren, esta información es importante. Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros si se trata de Europa? Bueno, resulta que la Agencia Europea del Medicamento anunció el día de hoy que aunque exista un posible vínculo entre el desarrollo de coágulos sanguíneos muy raros con la vacuna anti-COVID de Janssen, esta tiene un beneficio mayor que este tipo de riesgos y por lo tanto queda aprobada para utilizarse en la Unión Europea. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Dirán ustedes. Bueno, pues resulta que como esta vacuna es de una sola dosis, esto puede ayudar a que se acabe mucho más pronto de vacunar a los países europeos, a toda la gente, porque te ahorras la mitad del tiempo y por lo tanto es más fácil que las otras empresas farmacéuticas con las que México tiene contratos y que están fabricando vacuna en Europa, por ejemplo la de Pfizer, puedan surtir de manera más efectiva, con mayor cantidad, los pedidos, no solamente de nuestro país, sino de todo el mundo. Entonces, por eso es importante. 2 semanas después de que empezaron las investigaciones de 8 casos de tromboembolismo, así se llama, tromboembolismo, detectados en pacientes que fueron vacunados en Estados Unidos con esta vacuna de Janssen, la Agencia Europea del Medicamento decidió añadir a esta vacuna una advertencia del posible riesgo muy pequeño, pero a pesar de eso, recomendarla en su uso en la Unión Europea. Hoy hubo una reunión del Comité de Seguridad de la EMA y en esta los científicos concluyeron que estos eventos deberían incluirse también como efectos secundarios muy raros de la vacuna que había sido administrada a más de 7 millones de personas en Estados Unidos hasta el día 13 de abril. Y aquí está donde puede uno darse cuenta que pues sí existe riesgo, efectivamente. El otro día fue muy interesante, ahorita que lo recuerdo, una comparación que hicieron de los riesgos comunes que tenemos todos los días en nuestra vida comparados con los riesgos de vacunarse con la vacuna de Astra, con la vacuna de Janssen o con todas las vacunas. Y pues la verdad es que no hay punto de comparación. Me acuerdo de un dato, hay 234 posibilidades más, 234 veces es más posible que salgas a la calle y te atropellen y te mueras de esto, ¿no? A que te coloques una vacuna que ha sido probada, por ejemplo esta de Janssen ya aprobada, ¿no? Que ya ha sido utilizada en 7 millones de personas. 7 millones de personas. Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que evaluar en el costo-beneficio. En fin, el comité tomó en consideración todas las pruebas disponibles actualmente, incluidos 8 informes de Estados Unidos de casos graves de coágulos sanguíneos inusuales, asociados con niveles bajos de plaquetas en la sangre, uno de los cuales tuvo un desenlace fatal. 8 casos de, 7 millones de personas y uno tuvo desgraciadamente un desenlace fatal. Todos los casos ocurrieron en personas menores de 60 años dentro de las 3 semanas posteriores a la vacunación y en su mayoría eran mujeres, señala el regulador europeo de la Agencia Europea del Medicamento. Sin embargo, dicen que no se ha confirmado que existan factores de riesgo específicos, o sea que la edad o el sexo sean factores de riesgo específicos, aunque hayan aparecido en mujeres menores de 60 años. La agencia considera que los profesionales sanitarios y los pacientes que reciban la vacuna de Janssen deben ser conscientes de la posibilidad de que ocurran casos muy raros de coagulación sanguínea combinados con un nivel bajo de plaquetas en la sangre dentro de las 3 semanas posteriores a la vacunación. Sin embargo, la Agencia Europea del Medicamento considera que el riesgo asociado a la COVID sigue siendo mucho mayor que el posible riesgo de desarrollar coagulación sanguínea, por lo que los beneficios generales de la vacuna superan los riesgos de los efectos secundarios. Además, añadió que el uso de las vacunas de COVID disponibles tendrá en cuenta la situación de la pandemia y la disponibilidad de la vacuna en los diferentes países de la Unión Europea. Si a estas 7 millones de personas no se les vacunara, imagínense que se contagian, ¿no? ¿Cuántos van a morir? En Europa las tasas de letalidad son mucho más bajas que en México, pero
pues así por lo bajito, un 2% de letalidad. ¿Cuánto es el 2% de 7 millones? 140,000 personas. 140,000 personas. Entonces esas personas serían la cantidad que podría morir si se contagia en Europa, a diferencia de pues una en 7 millones de personas vacunadas. Entonces, ¿qué es lo peligroso? ¿La vacuna o el virus? Pues el virus, ¿no? Es un 1 más 1. Hasta un niño de kinder contestaría de esta forma. En fin, esto es interesante. Esto va a ayudar muchísimo a que avance la vacunación en Europa y obviamente a que las fábricas que están surtiendo a otros países pues tengan más pronto la cantidad de las vacunas que se les requieren para que se siga vacunando, sobre todo en América Latina. Astra, que está vendiéndose allá, Pfizer, que está vendiéndose allá y que se fabrica acá. Todas estas empresas van a tener más vacunas para poder vender. Ayuda mucho que haya una vacuna de una sola dosis, ayuda muchísimo. Ojalá Janssen tenga pues, la capacidad de surtir muchísimas vacunas. Me parece que ya se pidieron 150 millones de vacunas para Europa de estas de Janssen. 150 millones. En fin, ahí se los dejo, compas. Saludos.